Bienvenidas todas y todos a CCO Conexión Cultural, el podcast de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Estamos muy contentos de que todas y todas estén aquí y bueno, en esta ocasión donde estamos en el marco del 54 aniversario de esta institución, por lo cual tendremos invitados muy especiales. Y en primer lugar, vamos a presentar a la directora general de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Ella es la bióloga Sara Carolina Orozco Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, Vianey. Estamos muy contentos de recibir este aniversario. Han pasado tantas cosas, tenemos tantos bonitos eventos que compartir con el público, pero queremos primero iniciar diciendo cómo es que la Casa de la Cultura ha crecido tanto. El aumento de los talleres, el aumento de nuestros grupos representativos, la presencia de Casa de la Cultura en muchas regiones, en muchos municipios, el tema administrativo también, mucho saneamiento administrativo, eficiencia de horas para que los talleres crezcan, la invitación a diversos institutos, organismos, entidades de cultura con los que tenemos convenios, los mismos convenios y sobre todo la atención y el ejercicio del derecho cultural a los grupos en situación de vulnerabilidad y grupos prioritarios. Hablemos un poquito acerca de justamente ese derecho. ¿Cómo es que la Casa de la Cultura lo ejerce? Sí, pues cuando nosotros llegamos a través pues, de este proceso de transformación, el ingeniero Salomón Jara Cruz, el gobernador constitucional del estado de Oaxaca, hablaba de los derechos culturales, que así como había un derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a la alimentación, pues que todos los oaxaqueños y las oaxaqueñas tuvieran el derecho y el acceso a la cultura. Y es como él, como presidente de nuestra junta directiva, dictaba a dónde atender, qué atender, y sobre todo abonando al tema de seguridad, que la verdad es que el gobernador lo tiene muy en claro, que abonar a la cultura es abonar a la identidad de un ser humano y que eso pues es una gran inversión para que se convierta en un joven, un adulto, una adulta, pues con un sentido de pertenencia, con el amor a sus raíces, a su pueblo o pueblos originarios, a sus costumbres, a sus tradiciones y el respeto hacia la naturaleza y al medio ambiente donde se desenvuelve y que va a ser una persona que nunca va a delinquir. Anteriormente cuando llegamos teníamos 76 talleres, hoy al año estamos teniendo más de 800 talleres en muchas partes del estado, aquí en Casa de la Cultura Oaxaqueña y en lugares donde nunca había llegado la Casa de la Cultura Oaxaqueña, donde el acceso a la cultura por la condición no era viable o en el tema de personas privadas de la libertad, nunca el Estado había ido a buscar para que ejerciera las y los ciudadanos el derecho cultural. Un punto de vista mío personal, pues es que como vemos en la parte de atrás, la mayoría habían sido hombres y los directores siempre habían sido hombres. La mayoría, creo que solo hay 2 directoras y conmigo soy la tercera. Creo que con un líder como él tan comprometido con los 570 municipios, con las comunidades, rancherías, pues a nosotros nos queda más que responder de la misma manera y creo que ese compromiso y esa exigencia del trabajo que hace el gobernador, Casa de la Cultura, no se queda atrás, ¿no? Ahora la Casa de la Cultura está abierta de las 7 de la mañana y se cierra a las 11 de la noche porque los grupos están ensayando, porque es un producto musical que se está trabajando, tiene que ser muy profesional, muy bueno, porque es un producto que vamos a dar a la comunidad. Y pues yo muy agradecida de que toda la comunidad de Casa de la Cultura, desde compañeros de confianza, honorarios, talleristas, compañeros de base, servicio social, tengan tanto el compromiso para con Casa de la Cultura Oaxaqueña y
y creo que eso es lo que ha abonado al éxito que hoy tenemos. Esto alberga muchas personas, pero también atendemos afuera. Sí, claro, sin duda es una visión diferente, es también una época diferente y las cosas pues no pueden ser de la misma manera hace 20, 30 años que ahora. Hoy la juventud de verdad está muy despierta, también siente mucho cariño y mucho amor por la institución, el recinto como tal, ¿no? Más adelante hablaremos un poco de la historia del edificio. Sin embargo, el trabajarlo, el estar adentro, y ahora que también Casa de Cultura sale a las comunidades, a los municipios, pues habla mucho de ello, de este ejercicio que ustedes están haciendo y cómo también antes Casa de Cultura, o bueno, la institución como tal, pues abarcaba solo unos espacios. Hoy cualquier persona puede tener un taller, cualquier persona, si tiene el recurso o no, también puede estar aquí. Sí, tenemos diferentes modalidades, sabemos que tenemos que generar un impacto para el Estado que es mínimo. Ya hay una campaña permanente de difusión de cuánto cuesta un taller de Casa de la Cultura Oaxaqueña, 15 pesos la hora, pero también hay los mismos talleres que hay cobrados, pues hay para personas en situación de vulnerabilidad, donde no tienen ningún costo, llegan hasta donde deban de llegar, porque pues el recurso es para eso. Hay muchos talleres, más de 50 gratuitos, diferentes puntos de la ciudad. Tenemos ahorita nuestra colaboración con el Centro Comunitario DIF Pilares, que está en una zona de vital importancia para abonar al tema de seguridad. Hemos estado teniendo muchos festivales donde llegan las mamás, papás, niños, niñas, las abuelitas, los abuelitos. Nos gusta mucho que asistan porque pues es para eso estos talleres, ¿no? El recurso se destina para eso. Y también tenemos talleres en línea. Los sábados les solicitamos al personal que si en tal municipio no pueden venir, pero se les da el taller en línea. Y pues hemos llegado a todas las regiones. Hemos llevado guelaguetzas, hemos llevado poesía, hemos llevado canto, han ido nuestros talleristas de jueces. Hemos estado recorriendo muchos municipios, bienestar, con el tema de fomento a la lectura. Y a la par, pues damos nosotros un taller de teatro, un taller de artes plásticas, y donde se nos requiere, ahí estamos. Y continuando con este podcast aquí en CCO Conexión Cultural, tengo el honor de presentarles al maestro José Demetrio Quiroz Alcántara. Él es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Oaxaca, y por supuesto queremos que nos hable también de toda esta magia, de toda esta cultura que tiene la Casa de la Cultura Oaxaqueña. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por su amable invitación. Es un honor estar con la Casa de la Cultura Oaxaqueña, esta institución de tanto renombre y tanta trascendencia para la vida cultural de los oaxaqueños. Es correcto. Me gustaría que nos compartiera, porque pues hay muchas generaciones nuevas que tal vez venimos a un curso, venimos a clase, pero no conocemos como tal cómo es que surge esa institución. Bueno, tiene un antecedente muy interesante. Durante la época de la colonia hubo mucha discriminación y segregación. Solamente los grupos de españoles y criollos tenían acceso a la administración pública, a los puestos más elevados en la Iglesia Católica y en los oficios. Okay. Mestizos, castas indígenas, negros, raramente podían acceder. Pero sucede que en 1797 el rey Carlos II de España toma una decisión muy acertada: permitir que los caciques y la nobleza indígena puedan acceder a los puestos de la administración pública. Y que las monjas y que las cacicas puedan hacer votos perpetuos en los conventos. Por ello expide una ley
para que en todos los territorios de ultramar, es decir, América Hispana, Filipinas, se pudieran llevar a cabo estas ordenanzas reales. Y aquí viene algo muy curioso. Se crea un debate terrible entre el obispo de Oaxaca y su grupo de consultores, los canónigos, porque no están de acuerdo en que esto funcione. Pero sobre todo les parece imposible que las indígenas puedan acceder a la educación. Y cosas que no sabemos, pero que son muy importantes. Para esa época, la mayoría de los pueblos indígenas seguían teniendo sus propias familias gobernantes. Y es así como más de 100 caciques se reúnen para firmar una solicitud al obispo. Entre ellos destacan el cacique de Quiané, el de Jalatlaco, que son gente que tiene cierto nivel de instrucción, y se dirigen al obispo, le piden que autorice esta, pero se niega. Tienen que consultar a 2 órdenes religiosas, a los dominicos y a los agustinos, quienes ven con mucho agrado que se realice esto. Y es así como se le solicita al virrey que autorice la construcción de este convento, porque todos los conventos que había en Oaxaca y en Nueva España solamente eran para españolas y criollas. El convento de capuchinas nobles lo conocemos ahora como el Templo de San José y la Escuela de Bellas Artes. Ese edificio tan hermoso, tan bonito, pues solamente para la gente rica, descendiente de españoles. Y los caciques y los indígenas, a un lado totalmente de la educación. Después de 40 años de estar tratando de lograr esto, se vuelven a reunir más caciques indígenas, bachilleres y sacerdotes, y presentan su solicitud con 19 hojas de nombres y firmas y localización de dónde son señores. Y fue así como se establece la construcción del convento de cacicas nobles, que ese fue su nombre original, y deciden que se haga junto al templo de los 7 príncipes, que acababa de ser construido. Nada más que hay algunas cuestiones que no favorecen la ubicación del lugar. Primero, pues ahorita ya no conocemos lo que es el río de San Felipe del Agua o río de Jalatlaco, lo que es hoy la calzada de la República. Cuando llovía demasiado, ese río se desbordaba y está a unas 5 cuadras de aquí. Y como esta es la parte baja, todos estos terrenos se inundaban. Por eso dicen, el lugar no es apto para construir el convento. ¿Dónde lo vamos a hacer? Tenemos un templo que puede servir, la preciosa sangre de Cristo, pero no tiene espacio para construir el convento. Solamente me parece que la parte que es el jardín La Bastida era el cementerio. Entonces ven que ese lugar no tiene el espacio suficiente para el convento de monjas, y se vienen hacia este lugar. Pues resulta que anexo al convento, por eso están separados el templo y el convento. Tuvieron que hacerles algunas adecuaciones para que las monjas pudieran acceder a la parte alta del templo, porque ellas no podían asistir a los actos de culto junto con el pueblo. Por eso el templo tiene adosados unos arcos al frente y una segunda fachada superpuesta, porque en ese espacio tenían que estar las monjas cuando eran las celebraciones más importantes. Y ya vamos a llegar hasta 1742,
los indígenas firman, se hacen todos los documentos. El prior de Santo Domingo dice que esto es muy bueno. El prior de los agustinos también le da su consentimiento para que se haga este templo. Y por fin vamos a llegar al 23 de enero de 1782, en que se consagra el convento y comienza a funcionar con 4 cacicas nobles procedentes del convento de Corpus Christi de la Ciudad de México, que habían llegado 4 días antes. Hasta esta fecha, Oaxaca, Antequera, que era el nombre de la ciudad, llegó a poseer el tercer convento de cacicas nobles. El primero fue el de Corpus Christi de la Ciudad de México, el segundo fue el de Puebla de Los Ángeles, y el tercero, el de Santa María de los Siete Príncipes y Nuestra Señora de los Ángeles. En ese aspecto, también Oaxaca, pues fue promotor de este nuevo tipo de instituciones que iban a cambiar tremendamente, primero, la vida de las mujeres, y segundo, desaparecer esa discriminación y segregación. La primera encargada del convento, que su nombre es, ahora le dicen Madre Superior, en esos tiempos era abadesa, fue María Teodora de San Agustín. Esta mujer es muy importante porque es la cacica de Ixtlán, es la mujer de poder de Ixtlán de Juárez. Y ella la nombra, no sabemos si por su poder económico o por su cultura, como encargada de este convento. Pero también es una mujer excepcional. Se da cuenta que hay un problema muy grave y que es el abasto continuo de agua. Y por ello decide, con recursos del convento, ampliar el caño de agua que llegaba hasta la Merced. Estamos hablando que de unos 500 metros. 500 metros de un caño de cantera que corría por media calle y que traía el agua a la fuente que está aquí en el interior para las necesidades del convento, y a la fuente que está afuera para los vecinos de todo el barrio. Entonces vemos que el convento no solamente vino a renovar la idea que se tenía de la sociedad, sino que también trajo beneficios. ¿Por qué? Porque los pozos que se tenía para las huertas, pues era lo único que había, y quienes no tenían pozo, pues no tenían abasto de agua. Claro. Vamos a llegar a la época de la invasión francesa. Y aquí va a aparecer un personaje muy importante. Tenemos a esta Sor Teresa de Jesús, que también era de Ixtlán, y que su hermano luchó al lado de Porfirio Díaz. Muere en batalla y se le hacen sus honras fúnebres aquí. Se aplican las leyes de reforma, todas las monjas del convento son distribuidas en casas particulares. Ellas debían de tener vida en comunidad y se van en grupos de 2, de 3 y se mantienen en sus hogares haciendo sus oraciones como acostumbraban a hacerlo en el convento, que era prima, tercia, nona, a las 6, a las 9, a las 12 del día. Y esta mujer pues se queda sola porque sus compañeras van muriendo. Y en enero de 1908 fallece. Pero aquí viene lo interesante. Su anhelo era de ser enterrada dentro del convento, cosa que estaba prohibida por un decreto de ley del licenciado Benito Juárez García, donde decía que todos se tenían que enterrar en el Panteón de San Miguel. Y un grupo de personas se dirige con el presidente Porfirio Díaz para pedirle la autorización del entierro dentro del templo, y además revestida con sus trajes de la vida monástica, cosa a la que accede el presidente Porfirio Díaz,
en reconocimiento del apoyo que ella había brindado junto con su familia ante la invasión francesa. Y es así como en 1908 fallece y es enterrada la última moradora del convento de los 7 príncipes. Esto queda abandonado totalmente. Vienen los temblores del 32, del 14 de enero de 1932. Eulogio Guilo compra la casa, se convierte en la Escuela de Artes y Oficios, hasta que posteriormente se la expropian al obispo Gilo y el gobierno del estado la compra, deciden restaurarla y crear la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Viendo las fotos de antes de la restauración, pues se observa la destrucción que había habido por el abandono, los terremotos y la falta de mantenimiento. Techos caídos, maleza por todos lados, animales viviendo aquí. Fue una labor de titanes recuperar esto. Sí, claro. Y una decidida y muy acertada, una decisión muy acertada, el haber tomado este espacio para el desarrollo de las actividades culturales de los oaxaqueños. Puede haber cierta conexión entre la escuela y artes de oficios, pero aquí pues era prácticamente enseñar carpintería, costura, el trabajo de los sastres, hojalatería, lo que era en esos tiempos necesario para la vida diaria. En la actualidad pues está enfocada más a las actividades culturales y han dado muchos artistas de renombre internacional. De ahí la importancia que tiene la Casa de la Cultura Oaxaqueña en la vida de todos los oaxaqueños. Es un referente y pues la gran cantidad de talleres y alumnos que posee la institución en nuestros días. Pues así podemos presentar una breve historia de lo que fue este convento de Nuestra Señora de los 7 Príncipes. Y que cambió, como bien dice, la vida de los oaxaqueños en tantos sentidos, y que hoy muchos de nosotros que crecimos tal vez en este espacio que ahora da cultura y arte, pues estamos muy agradecidos de todo ese traspaso de la historia, de toda esa línea del tiempo, de todas las personas que pusieron mano para que esto fuera posible. Sí, y no solamente se enfoca a los jóvenes. Hay talleres para gente no tan joven, pero sobre todo me acuerdo mucho de aquí tenían un grupo de bailables de personas de tercera edad, un grupo folclórico, otro grupo coral, Hilos de Plata me parece, que también ha tenido mucha participación. Entonces vemos que la Casa de la Cultura, a diferencia de las estructuras de la etapa virreinal, se ha constituido como una institución inclusiva, donde se le da la bienvenida a la apertura a todas las personas sin importar su condición económica, su origen étnico, sus creencias religiosas, en fin, todo es aquello que en ese tiempo fue un gran lastre para el desarrollo de la educación. Y no solamente a las personas como tú, como yo, que poseemos un estado de salud, sino también a las personas con discapacidad, que habla de ese sentido humano, que es lo más importante que posee la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Y vemos con gusto que se está celebrando el 54º aniversario, 54 años de presencia en la vida cultural de los oaxaqueños. Ser una institución con este sentido humano. Sí, muchísimas gracias, maestro. Agradecido a ustedes por permitirnos compartir esta información. En este marco del 54 aniversario, directora, la verdad es que quisiéramos que nos dé algún mensaje para que todas y todos pues sigan asistiendo muchos años más. Pues este 54 aniversario es especial, como todos los anteriores, pues vamos a hacerle un homenaje al teatro. Son los 4 directores artísticos que tenemos o de teatro que tenemos en la Casa de la Cultura: el maestro Luis Bravo, el maestro Hazael Tejada, la maestra Eva Ríos Luna
y el maestro Salvador Galdino. ¿Y en dónde más? Pues en nuestro Parque Primavera, un parque que construyó nuestro gobernador para estas actividades, para que las familias tuvieran una opción de convivencia, una opción y elección de actividades. Tenemos un recinto ferial, tenemos un recinto cultural, tenemos deporte en el Parque Primavera, y es por eso que hoy pues nosotros estamos muy contentos de llevar estas actividades ahí. Y es que vamos a volver al Parque Primavera pues una zona de teatro, en donde van a tener un boletito, vamos a tener el acomodo como en un teatro, pero sí queremos dar esta visión a la comunidad de que no es un teatro visión eurocentrista, es un teatro del pueblo, es un teatro en Oaxaca, en uno de los lugares pues que se regresaron al pueblo, que es el Parque Primavera, con producto que desde mi punto de vista todos los directores tienen su propia autonomía, una visión muy diferente, son críticos, aman sus pueblos, sus comunidades, siempre quieren dejar un granito de donde vienen, pero sobre todo que son extremadamente exigentes, disciplinados y perfeccionistas. Y eso es algo que yo agradezco, porque saben que lo que presentamos tiene que ser algo de 100. Y el mensaje a través de estas obras de teatro, y pues los invitamos que nos acompañen, porque todo este esfuerzo pues es para todas las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Y también tendremos un día especial donde vamos a presentar productos de los talleres que finalizan en junio de Casa de la Cultura Oaxaqueña, y pues donde los tutores, padres y madres pueden ver qué es lo que aprendieron los usuarios, que invirtieron tiempo, invirtieron disciplina, constancia, y cuál es el fruto de esos talleres, y pues que no es nada más un acercamiento al ahí se va en Casa de la Cultura Oaxaqueña. Hay un marco pedagógico para que la enseñanza sea de la mejor calidad. Y las actividades del 54 aniversario pues ya están en puerta. Háblenos un poquito acerca de qué vamos a vivir. Los invitamos a todas y a todos a esta gran celebración del 54 aniversario de Casa de la Cultura Oaxaqueña, del 3 al 5 de julio del 2025 en el Parque Primavera, a partir de las 5 a 8 de la noche. Vamos a tener muchos productos sobre el teatro. Nuestro aniversario se va a tratar del teatro. Los esperamos a todas y a todos a visitarnos con estos productos que hemos hecho con mucho cariño para todas y todos ustedes. Sin duda será un aniversario inolvidable. Muchísimas gracias. Gracias. Amigas y amigos, con esto terminamos el podcast SEO Conexión Cultural en esta edición de aniversario. Toda la información que ustedes van a tener acerca de las actividades las van a encontrar a través de las redes sociales oficiales de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Nos vemos y nos escuchamos en una siguiente edición.